7:35 de la mañana, le damos la bienvenida a este espacio al coronel en servicio pasivo Patricio Aro, experto en seguridad y defensa, que ya nos acompaña para el análisis. Buenos días, bienvenido, coronel. Muchas gracias, Liz. Buenos días, gracias por la invitación. A usted, hace unos días conversábamos en este espacio con el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, sobre esta decisión del gobierno de incluir a Quito en la declaratoria de estado de excepción focalizado por conmoción interna. Él decía que no se había dado una explicación sustancial del por qué, pero es una medida que ocasiona un impacto económico, sobre todo en el ámbito turístico. Más allá de eso, sí quiero preguntarle a usted si es que la situación en la capital justifica esta decisión del gobierno. El incremento de los asesinatos y las acciones delictivas de grupos organizados al interior de la ciudad capital de todos los ecuatorianos es muy significativa. También la violencia inusitada que en diferentes ámbitos se estaba desarrollando y especialmente los incendios forestales provocados que generaron una crisis tremenda para todos los ecuatorianos y su capital son suficientes indicios para determinar que el crimen organizado, el crimen internacional organizado ha considerado a Quito como un blanco estratégico y un blanco militar. Por lo tanto, se hace necesario que ese blanco militar sea considerado también como un estado de excepción en el que se desarrollen ciertas actividades que permitan la conducción de las actividades militares. Nosotros debemos tener presente, y los ecuatorianos debemos tener presente permanentemente, que el Ecuador es un estado de guerra. Estamos viviendo un conflicto interno armado y nosotros no sabemos en qué momento la acción de una amenaza asimétrica, que es la que combate el Estado, va a estar presente. Por lo tanto, todas las acciones que en Quito se han desarrollado, sicariatos que antes nunca teníamos, esa violencia inusitada, esa inseguridad y los incendios forestales son argumentos suficientes para que se haya declarado el estado de emergencia en la capital de los ecuatorianos. Desde luego que afecta a las actividades y una guerra afecta a todas las actividades. Pero ¿de qué forma puede estar ligado este incremento, sí, de los homicidios, de estas muertes intencionales, de estos sicariatos que van en aumento en relación al año anterior en la capital, con lo que usted ha calificado como incendios forestales provocados? Los incendios forestales provocados generaron una crisis y desde luego eso estaría orientado a la aplicación de una táctica militar por parte de quienes combaten al Estado, es decir, por parte de esta amenaza asimétrica que es la distracción de fuerzas. Se incendia, no solamente en Quito, sino en diferentes provincias, se han provocado estos incendios con la finalidad de distraer a las fuerzas del orden que están combatiendo al crimen internacional organizado. Entonces, eso es un elemento suficiente para determinar. E insisto, la capital se ha convertido en un blanco muy importante para el crimen internacional organizado porque es un mercado muy especial para que ellos puedan ofrecer la cocaína y el narcotráfico, hacer de las suyas en un mercado que necesitan porque están buscando convertir la paga de los servicios que prestan a los carteles en dinero en efectivo. Coronel, pero eso quiere decir que detrás de estos incendios que no solo se dieron en la capital, sino de manera simultánea en el último tiempo en varios puntos del país, dice usted, ¿estarían estos grupos calificados como terroristas? ¿Esa es una estrategia de ellos sostenida para distraer la atención de la fuerza pública y dirigir la mirada hacia eso? Uno, para distraer la atención de la fuerza pública y dos, para convertirle a Quito un mercado de cocaína. ¿Por qué digo esto? Porque los microcarteles que están al servicio de los grandes carteles de la droga reciben la cocaína en la frontera norte o en la frontera sur. Quito, desde luego, no está en la ruta del narcotráfico. Esos carteles presentan un servicio logístico de transportar la droga hacia centros de acopio, de esos centros de acopio hacia los puertos o aeropuertos o pistas clandestinas para exportar a los grandes mercados. Pero esos microcarteles no reciben la paga en efectivo, sino que reciben la paga en mercancía, es decir, pagan un porcentaje determinado de la carga de cocaína que transportan. Entonces, esa cocaína debe ser convertida en dinero en efectivo. Por lo tanto, buscan
ampliar los mercados, y Quito desde luego es un mercado que está en la mira del crimen internacional organizado para poder convertir esa paga que hacen los grandes carteles a los microcarteles y convertirlos en dinero en efectivo. Quito se ha convertido entonces en un territorio en disputa de los carteles y los microcarteles de la droga. ¿Qué esperar entonces con este estado de excepción de 60 días que ya está corriendo y que incluye ahora Quito? ¿Cómo deberían mejorar en estos 2 meses las cosas para la capital en ese sentido? Bueno, la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, es decir, la conformación de una organización mixta en bloques de seguridad, están actuando en la capital de los ecuatorianos. La conducción estratégica por parte del jefe del Comando Conjunto ha buscado de la mejor manera evitar el menor daño y la menor afectación a la población civil. Entonces, en la conducción de las operaciones, desde luego, va a haber la interferencia de la población civil, va a haber la interferencia de vehículos, del tráfico, de diferentes acciones propias de una ciudad en movimiento. Entonces, esas acciones deben pararse y deben determinarse exceptuando los derechos de los ciudadanos. Entonces, se ha exceptuado el derecho a la libre movilidad, se ha impedido ya, o se ha impedido, sí, la libre movilidad, también el derecho a la reunión, la correspondencia, la inviolabilidad de la correspondencia y la inviolabilidad del domicilio han sido también limitados con los derechos del estado de excepción, con la finalidad de que las Fuerzas Armadas puedan obtener información y puedan actuar de acuerdo a los planes militares con los que se está conduciendo esta guerra interna. Entonces, es cuestión de complementar, no es una afectación a la ciudadanía, es una complementación a las operaciones militares y desde luego es una garantía y seguridad para los ciudadanos que están en medio de este conflicto. Pero entonces, coronel, sí vale la pena también revisar qué no se hizo, porque de un grupo que operaba a lo mejor en la capital en su momento, ahora reconocido por la policía, son varias agrupaciones las que han escogido a Quito para delinquir. Usted ya hablaba que incluso si bien no es una ciudad puerto, no es una ciudad que está ubicada en una zona fronteriza, es atractiva comercialmente para convertir en dinero ese pago por la droga. Entonces, ¿qué se dejó de hacer que se permitió que el crimen organizado gane territorio en la capital? Se dejó de obtener la información y la inteligencia adecuada para ver cuál era la acción en la venta de la droga por parte de los microcarteles en nuestro territorio. Es decir, una falta de inteligencia potencialmente pudo dar lugar a esta disputa de territorios, pero también se dejó de realizar una secuencia lógica de cómo iba a darse el proceso del tráfico de estupefacientes en el Ecuador. El Ecuador, el momento en que dejó de ser esa isla de paz, simplemente se convirtió en una área de disputa para los grandes carteles de la droga, para el tráfico y ahora con este pago en mercancía para el consumo. Entonces, lo que no se pudo obtener es una información y una inteligencia adecuada de cómo los carteles internacionales y los carteles nacionales iban a actuar en el territorio nacional. Pero hoy se puede decir que hay inteligencia, se siente que la hay. No le escuché la pregunta, por favor, Liz. Le decía que si hoy se puede decir que hay inteligencia, un trabajo de inteligencia en el país, se percibe que hay... Hoy hay inteligencia, desde luego, la inteligencia está actuando con las mejores y con todas sus capacidades para obtener esa información. Sin embargo, antes se dejó de actuar con la inteligencia. Nosotros debemos recordar que se desorganizaron las organizaciones de inteligencia que combatían al crimen internacional organizado precisamente. Entonces, estas son las consecuencias de lo que se dejó de hacer en un momento determinado. Hoy, las capacidades de la inteligencia que necesitan una cooperación internacional, desde luego para obtener recursos tecnológicos, para obtener mayor grado de información a través de aeronaves que puedan detectar las embarcaciones que conducen los cargamentos de droga. Eso es lo que hoy se está haciendo. Sin embargo, insisto, antes se dejó de hacer y las consecuencias hoy las estamos pagando todos los ecuatorianos. Coronel, pero considerando lo dicho,
y también los tiempos. Hay quienes se preguntan si esta decisión de incluir a Quito en un estado de excepción no responde también a una estrategia del gobierno. Quito es la capital política del Ecuador, estamos en una pre-campaña ya electoral y se ha dicho por parte del mismo gobierno que había información de un posible calentamiento de las calles. Desde luego son todas las acciones que el crimen internacional organizado busca generar la desestabilización y busca también la acción y la libre acción para el narcotráfico y el tráfico de estupefacientes. Entonces, en momentos en que hoy estamos en una campaña electoral, los candidatos, que es sumamente preocupante, y también las autoridades electorales deberían realizar varios seguimientos absolutamente rígidos de los recursos que van a recibir los candidatos para la campaña presidencial y para las diferentes dignidades que se van a elegir. Entonces, en un momento determinado, debemos saber quiénes potencialmente reciben o recibieron recursos del narcotráfico y quiénes no lo están haciendo. Entonces, hay esta orientación de la vinculación del crimen internacional organizado con la intención de infiltrarse en la política, de calentar las calles y poder infiltrarse en las organizaciones políticas con la finalidad de captar el poder y llegar a la estructura que ellos quieren, la conformación de un narcoestado. Quiero agradecerle, coronel, que nos haya acompañado esta mañana en 24 horas con su análisis sobre el porqué de esta decisión de incluir a Quito dentro de este estado de excepción focalizado. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Liz. Un buen día. Gracias nuevamente a usted. 7:47 de la mañana. Vamos a una pausa y regresamos con más.